Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 30 de agosto, queridos hermanos. Domingo 22 del tiempo ordinario. Empezamos ya la recta final de este tiempo y Jesús mira claramente hacia la cruz. Pero también quiere que sus seguidores, empezando por Pedro y los demás apóstoles, imiten su actitud. Si quieren seguirle, deben tomar su cruz y recorrer su mismo camino, siguiendo el ejemplo del profeta Jeremías, que tuvo que soportar infinidad de persecuciones y crisis para ser fiel a su misión. Y por eso la liturgia de este domingo nos regala precisamente al profeta Jeremías en la primera lectura, en lo que llamamos las confesiones del profeta, donde él se queja amargamente a Dios porque su vocación solo le ha traído disgustos y persecuciones, porque no solo tiene que anunciar, sino muchas veces denunciar las cosas que van mal en aquel periodo que es inmediatamente anterior al definitivo destierro. Sus palabras le hacen odioso al pueblo y sobre todo a la clase dirigente. Esto le crea una fuerte crisis que podemos llamar vocacional. Se siente solo y abandonado de todos, pero también de Dios. Protesta con palabras fuertes: «Me sedujiste, Señor», o sea, me engañaste. La tentación que le viene es dejar todo. Ya no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la voz de Dios es demasiado fuerte. Ella era en mis entrañas fuego ardiente, intentaba contenerlo y no podía. El autor sagrado no esconde lo difícil que es llevar la cruz, aunque él no hable directamente del término. Pero todo lo que vive es lo que hoy nosotros los cristianos podemos sin temor a equivocarnos llamar cruz. Por eso, la primera lectura ya nos prepara el texto del Santo Evangelio, que es el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Si hace 8 días Jesús llamaba bienaventurado a Pedro por haberlo reconocido como Señor, como Mesías, y esa admirable fe de Pedro sirvió para revelarnos a todos una verdad incuestionable. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, y por eso le da autoridad a Pedro y a los demás. Hoy, cuando Jesús anuncia por primera vez que irá a Jerusalén a padecer y que allí será entregado, que morirá pero que resucitará al tercer día, se encontrará con una reacción que quizás no es solo la de Pedro, sino la de muchos apóstoles y todavía muchas personas hoy, que no quieren el fracaso semejante o inminente. Y la respuesta de Jesús esta vez no es de alabanza, sino una de las más duras que salieron de su boca: «Apártate de mí, Satanás». Si el domingo pasado había alabado a Pedro porque había sabido oír la voz de Dios,
Ahora le dice lo contrario: tú piensas como los hombres, no como Dios. Antes lo había nombrado piedra constructiva, ahora le dice que es para él piedra de tropiezo o escándalo. Y le dice a todos que si quieren seguirlo, deben tomar su cruz e ir detrás suyo. En la mentalidad de Pedro no cabe ni siquiera la idea del fracaso de Jesús. Para él, Jesús es un Mesías victorioso que debe ser reconocido por todos. ¿Cómo va a acabar con la muerte? ¿Cómo va a acabar vencido por sus enemigos? No olvidemos que será una reacción muy similar a la que nos narran los evangelios en la última cena, cuando Jesús se ciñe la toalla a la cintura y quiere lavarle los pies a los discípulos. Eso tampoco cabía en la cabeza de Pedro, que todavía no había entendido que el Mesías debía sufrir y que la autoridad hay que ejercerla como servicio. Claro que a Pedro le queda mucho por madurar. Todavía pensaba como hombre y no como Dios. Más tarde, cuando predique a Cristo resucitado, dirá claramente a todos: el Mesías tenía que padecer. Y afrontará él mismo un sinnúmero de persecuciones hasta su muerte final en Roma en tiempos de Nerón como testigo de Cristo. Pero ahora, antes de esa maduración, le cuesta entender qué quiere decir Cristo. A nosotros nos sigue costando todavía hoy. No entendemos por qué este programa salvador de Dios que nos reconcilia tiene que asumirse desde el dolor y la muerte con la entrega total de Cristo. Jesús extiende este mismo programa a sus seguidores. Hay que negarse, hay que tomar la cruz, hay que seguirle. No porque busquen el sufrimiento en sí, sino porque deben ser capaces de olvidarse de sí mismos, de asumir el sacrificio que supone la entrega por los demás. Él nos propone una vida vivida al servicio de los demás y no de forma egoísta, centrada en nosotros mismos como tantas veces sucede. Jesús nos recuerda qué es lo principal en nuestra vida: salvarnos. También nosotros tendemos a pensar como hombres y no como Dios, porque los proyectos humanos van por otros caminos. Ventajas materiales, manipulaciones para poder prosperar, ser más que los demás, dominar a cuantos más mejor. Pero los proyectos de Dios son otros. ¿A quién le gusta cargar la cruz? Ya nos lo avisó Jesús. No nos prometió nunca que su seguimiento sería fácil y cómodo. Dijo: cargue con su cruz y sígame. En este sentido, Pedro es un prototipo de seguidor de Cristo. Se encontró muy a gusto en el Tabor, presenciando la transfiguración del Señor, pero en el Calvario, al pie de la cruz, no se le vio. Nosotros apreciamos del seguimiento de Cristo algunos aspectos de consuelo y euforia, pero rehuimos a los de renuncia y sacrificio. Por eso he dicho que Pedro es prototipo del seguidor de Cristo, no porque todo lo entendiera e hiciera bien, sino porque precisamente porque sintió las mismas dificultades que sentimos nosotros en nuestro camino de seguimiento. Porque coexisten en nosotros momentos en los que profesamos con sinceridad la fe, Pedro lo hizo, y el amor a Cristo, y otros en los que somos débiles y pensamos como hombres, y por eso merecemos reproches serios de Jesús. La cruz la tenemos como adorno en las paredes o colgada al cuello, pero la cruz es seria, habla de renuncia y sacrificio y muerte. No es fácil ser cristiano, nunca lo ha sido, pero ahora menos, porque nos exige opciones a veces radicales y costosas. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.